Bueno, ha llegado el momento que todos estamos esperando. El maná desciende del cielo, pero está en ti y en mí recoger nuestra porción. El día de hoy tenemos a nuestra querida doctora Ítala Daza Díaz con el tema Despierta. Es tiempo de velar y orar, basado en Primera de Pedro 5:8. Doctora Daza, el tiempo es suyo. Adelante. Gracias, Rosana. Gracias. Permíteme. Bueno, nuestro tema para hoy es listos para velar y orar en esta emergencia. Nuestro sustento bíblico es Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8, que dice: velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Quiero compartir también Mateo 26:41 y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí en Colombia existe una institución que pertenece a las Fuerzas Armadas y se llama Defensa Civil. El eslogan de ellos es listos en paz y emergencia. Esa es la invitación que quiero hacer hoy. Listos en paz y emergencia para velar y orar. ¿Por qué? Como lo dice Pedro, porque el diablo está como león rugiente. ¿Qué significa velar y orar para que no entres en tentación? Dice, es importante estar despierto y velar. Es importante estar despierto y velar para reconocer y ver a las tentaciones por lo que realmente son. Velar y orar significa estar siempre despierto y en guardia, de tal manera que podemos ver cuando el pecado está a la puerta y nos quiere atrapar. La palabra velar implica estar espiritualmente despierto. Indica que hay que poner estricta atención, ser cautelosos, estar listos, preparados y alertas. Este tema tiene un significado muy especial para mí. Resulta que el día domingo, yo les he contado que antes era del mundo, tengo 8 años que decidí seguir a Cristo y no ha sido fácil, mis hermanos, no ha sido fácil. Ha sido un caminar con cuidado. Hubo momentos que había adelantado 6 pasos, retrocedí 3 y volví a seguir caminando. Y han pasado los años y creo que hace días les decía con gozo en mi corazón que entendí que Jesús me había adoptado y el deber que yo tenía también de adoptar espiritualmente a otras personas. En eso he sentido mucho gozo en mi corazón, pero este domingo me pasó un incidente que removió todo mi ser, desde físicamente porque me desestabilizó, me subió la presión, me aceleró el corazón, mis hermanos, y volví a sentir sentimientos que yo creía estaban erradicados en mi ser. Y se los voy a decir: sentí odio, sentí deseos de vengarme, de atacar, de renegar, sentí rabia. Pero gracias a Dios también pude decir: necesito salir de aquí e irme. Y empecé también un recorrido en el carro y, y resulta que me he encontrado con un trancón, que el trancón duró 3 horas. Y ese trancón, esa espera, empecé a hablar con Dios y oraba y le decía:
¿por qué me has removido esto si yo sentí que esto había pasado? Y entre las cosas que le había pedido a Dios era transformar mi carácter. Y le decía, ¿y cómo una cosa, una cáscara, una cascarita me volvió a hacer sentir lo que yo creía olvidado? Entonces eso me hizo pensar que de pronto yo había entrado en una zona de confort, de, de gozo y que todo estaba en calma y que mis cambios iban en buen camino. Tuve que reconocer también que de una u otra manera dentro de mi confort estaba dejando como un vacío, como una inoperancia en velar y en orar. Eso fue un detonante para mí que dije, no estoy velando como debe velar un cristiano, sobre todo en estos momentos que estamos en emergencia espiritual. Y miren, y esto desde el domingo me ha tocado tanto que he tenido que entrar en un proceso de orar, de reencontrarme y de estar en estricta atención. ¿Por qué? Porque el enemigo no me va a atacar a mí con un manduco. A mí el diablo no me va a aparecer como él. Se va a meter de la manera más sutil, de la manera más fácil. Aquí en Colombia y justo en la costa estamos en el periodo de precarnavales. Pues todos sabemos que es una fiesta dedicada a Baal, a adorar a Baal, eh, a que la carne se entregue a los placeres. Y justo en el barrio donde yo me ubico se hacen esas fiestas los días sábados y, y tienta, es una música de tamboras, papayeras, eh, que inevitablemente tú, aunque digas no voy a ir a ver, sientes que vas caminando a ver. Entonces, todo eso decía como, de hecho, el sábado me acerqué a mirar y yo veía como la cantidad de gente, la euforia, y decía, claro, estas son las distracciones que usa el enemigo. El enemigo te atrae de qué manera, con una música, con una tambora. La distracción se viste de colores, de sonidos, de esas cosas que te atraen. ¿M? No, aquí digo, la distracción no comienza con cadenas. Satanás no necesita perseguir a una iglesia dormida. Él no necesita violencia con una generación entretenida. Él primero distrae y después controla. Mis hermanos, eso lo vi yo el día sábado. Veía cómo la gente entraba en una euforia con los sonidos, con la danza, con el baile, y detrás de la euforia obviamente venía el acompañamiento de alcohol, de muchas cosas más. Y decía, qué fácil, cómo sucumbimos, de qué manera tan fácil. Y esto nos lo advierte la Biblia claramente cuando nos dice, velad y orad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Un pueblo que no vela es un pueblo vulnerable. Estamos presos, sujetos a distraernos con qué facilidad. La distracción la encontramos simplemente en nuestro celular,
en una conversa desprevenido con alguien, con frases que escuchemos de la otra persona y que nuestro instinto nos hace responder también de manera empática o rápida hacia esa persona. Por eso debemos estar listos para velar y orar. Siguiente, dice, la distracción no es algo sencillo, es una herramienta. ¿Qué es una herramienta? El elemento que nosotros usamos para fructificar algún trabajo, algún emprendimiento. Y dice, la distracción es una herramienta espiritual. Satanás no siempre aparece como enemigo. Muchas veces y en su mayoría aparece como entretenimiento, comodidad y ruido constante. Jesús nos dijo, mirad también por vosotros mismos, que vuestro corazón no se cargue de glotonería, embriaguez y de los afanes de esta vida. Lucas 21:34. Analiza, Jesús no habló primero de pecados grandes, habló de afanes, de cosas que ocupan la mente. ¿Mm? Miren la sabiduría y la sapiencia de Jesucristo. Él no nos habló de los pecados como tal. Él dijo, los afanes de la vida, las cosas que ocupan la mente. Hoy en día yo me preguntaba, ¿cuáles son mis afanes hoy en día? Y yo creo que al igual que mucha gente, nuestro afán hoy en día es trabajar para conseguir el recurso económico para sustentar una familia, para ayudar a unos hijos, para tener para cubrir nuestros servicios médicos. Y esos afanes como tal nos quitan la esencia de las prioridades. Por eso, mis hermanos, hoy en día nuestra invitación fundamental es a colocarnos la armadura de Dios y la armadura completa. Ya no las podemos colocar por partes, porque el enemigo gana cuando logra llenar tu atención. Entonces, cuando él gana mi atención, porque es lo que estoy buscando, lo que encuentro, de qué manera, me hace perder el foco y me hace perder mi capacidad de análisis para yo mirar realmente qué quiero y buscar en dónde debo yo buscar la forma de confrontar esta distracción. Entonces, ojo con el enemigo. Siguiente. Dice, un pueblo distraído, ¿qué pierde? El discernimiento. ¿Por qué? Porque la distracción apaga la sensibilidad espiritual. Y eso lo escribió Pablo. Nos decía, no ignoremos sus maquinaciones en 2 Corintios 2:11. Pero hoy en día, muchos sí la ignoramos, no porque no existan, sino porque estamos distraídos. Satanás no para. Él sí que no para. Y él sí que está distrayendo y buscando adeptos que repitan sin preguntar las cosas que él quiere que se difundan. Por eso no podemos caer en esta distracción y perder el discernimiento. ¿Por qué? Porque la distracción reemplaza la capacidad y el sentido de vigilancia. La distracción reemplaza mi deseo de oración y de encontrarme con Jesús, tener un face to face con Él. La distracción reemplaza el deseo y la voluntad de estudiar la Biblia, de congregarme.
Cuando se pierde el discernimiento, ¿qué entra? Fácilmente el control entra sin resistencia. ¿Mm? Y eso es como cuando tenemos un niño pequeño, a un bebé. El bebé lo amamantamos, le alimentamos y el bebé aprende lo que tú como padre le estás enseñando. Las neuronas espejos están captando lo que ven en ti, porque él no tiene la capacidad para discernir y razonar. Así nos está llevando Satanás, a que con la distracción seamos no personas, sino entes distraídos, dormidos, y nos está quitando la capacidad para discernir. Siguiente. El control nunca llega sin preparación. El control se va haciendo como cuando nosotros estamos en nuestras pautas de crianza, ¿cierto? Que enseñamos al niño normas, deberes, qué debe hacer, cómo debe hacer. Lo voy haciendo poco a poco. Eso es el control. Y así lo viene haciendo Satanás. ¿M? Por eso él sabe que estamos en una emergencia, en unos tiempos finales, y está como león rugiente. Dice, ningún sistema de control aparece de la noche a la mañana. La Biblia nos dice, cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Nos lo dice Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:3. Primero, paz, comodidad, distracción. Después nos viene restricción, presión y control. ¿Mm? Miren que las restricciones ya empiezan a estar, ¿no? Las trabas ya se están dando para que nosotros nos podamos congregar el día sábado. Miren, yo tengo un ejemplo cuando voy a tener alguna prédica, he notado que estoy siendo atacada y atacada en esa parte que confronta mi esencia de mi caminar con Jesús. Y, y de qué manera siento mi parte espiritual tambalear. Y ahí es donde me aferro y me arrodillo y, y siento que Dios está conmigo porque es que incluso me da temáticas. Y este tema ha sido escogido por esa situación que tuve el día domingo, mis hermanos. Entonces, también siento que Dios no nos desampara. Él está ahí. Y sentí cuando me dijo, ojo, alístate en la paz y en la emergencia y no dejes de velar. El domingo alcancé a tener también una conversación con, con mi hermana Marisa y el pastor Samuel y hablábamos un poco de esto, no contándoles lo que había vivido, pero les dije, me sentí preocupada, esta distracción y hablamos del tema. Samuel me dijo el tema de colocarnos la armadura. Y mi hermana Paulina, él una vez se lo había explicado y lo anotó como cuando un niño en la escuela, paso por paso. Y el día lunes fui allá y le dije, muéstrame tus apuntes, que necesito retomar ese tema. Y lo leí y fue gratificante para mí, ¿sabes? Me fortaleció muchísimo y por eso estoy aquí hoy con ustedes en esto. Eh, el enemigo adormece antes de dominar. No caigamos en ese juego. Si te estás adormeciendo, por favor, ponte en alerta, despierta y que tu alerta traspase conciencias. Pon en alerta a tus hijos, a tus amigos, a tu iglesia.
necesitamos reavivar, reactivar y necesitamos consolidar un equipo que vele y ore constantemente. Siguiente. La distracción produce conformidad. Y está claro, un creyente distraído no pelea, no cuestiona, no discierne, porque entramos en un confort, eh, quedamos como relajados, adormecidos, y lo primero que hacemos es dejar de escudriñar la palabra y de atesorarla en nuestro corazón para testificarla. Si yo no tengo fundamentos con que atacar al enemigo para debatirle, eh, sigo adormecida. Y yo decía ese día, lo primero que hice fue, Señor, Padre, si yo estoy en el hueco de tu mano poderosa y siempre te pido no me suelte porque mis manos son resbalosas, pero las tuyas, Señor, no. No permitas, fue lo primero que le dije, que el sentimiento que yo había erradicado me deje una raicita. Sácalo, Señor. Y empecé con la palabra y le dije, porque tú eres un Dios de verdad. Tú eres un Dios real. Me sale que la conexión de internet está inestable. Jesús advirtió, porque se levantará engaño y si fuere posible, aún los escogidos también caerán en esos engaños, como nos dice Mateo 24:24. ¿Cómo se engaña a alguien que conoce la verdad? Facilito, distrayéndola de ella, haciéndolo dudar de lo que dice la palabra. No se pierde la fe de golpe, se pierde por abandono. Cuando yo dejo de escudriñar, cuando yo dejo de, de estudiar, de congregarme en los grupos pequeños, cuando yo dejo de leer y de razonar y de hablar de cómo se siente, qué nos dice Jesús en su palabra. Eso nos hace volver a la realidad. Eso nos da nuevos fundamentos. Eso fortalece nuestra fe. Siguiente. Siguiente. Dice, el llamado final es a que despertemos. Este mensaje no es para el mundo, es para el pueblo de Dios. Es para cada uno de ustedes que hoy me están escuchando. Es para mí. Es para cada una de las personas a la que nosotros amemos, tenemos que llevarles este mensaje. Miren, yo hoy, no por casualidad, lo hice de manera intencional. No sé andar mucho el computador y mi cuñada está aquí. Y hoy le dije, ayúdame con esto. Y le dije, quédate aquí conmigo. Porque Dios quería que ella también escuchara este mensaje. Porque si ella lo escucha, yo sé que este mensaje va a llegar a su esposo, a sus hijos, a sus amigos. Y eso es lo que tenemos que hacer, mis hermanos. Las invitaciones se hacen con amor. No es obligando a las personas, porque es que si yo le digo a alguien, mira, es que tienes que ir a la iglesia el sábado, porque ahí te vas a alimentar. Esa frase, tienes que ir, está poniéndole ya como una obligación que, que, que desmotiva o muchas veces no cae bien. Entonces, pero si yo le digo a alguien, mira, yo viví el domingo y se los estoy contando de verdad, una situación que me confrontó, que me hizo sentir pequeñita, que me revolvió sentimientos que en la vida quiero volver a sentir. Y estoy transmitiéndolo, ¿saben por qué? Porque no quiero que eso le pase a ninguna de las personas que estamos caminando para Jesús. Quiero que nuestros
ser, nuestras palabras, nuestra presencia, sin que abramos la boca, sea una invitación y un reflejo de todos los cambios y la transformación que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. Por eso este mensaje es para ti, para que tú lo lleves más allá. Dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Nos dice Efesios 5:14. La frase es clara y profética. Distraídos antes de ser controlados. El enemigo distrae para debilitar, debilita para presionar y presiona para controlar. Y ahí ha ganado él. Pero el creyente fiel despierta, vela, resiste y se coloca la armadura de Dios y se queda con ella puesta. Satanás no necesita perseguir a una iglesia dormida, solo necesita mantenerla entretenida. No nos dejemos confundir. Siguiente. Dios nos está llamando. De ti está que atiendas este llamado. Y si lo has atendido, revisa nuevamente la calidad de la llamada. Revisa nuevamente el mensaje y vuelve a retomar desde el primer mensaje hasta el último. Hoy Dios llama a su pueblo a velar, discernir y permanecer firmes, porque el control nunca vence a un pueblo despierto. Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le halle velando, nos dice Lucas 12:37. Con esta termino mi intervención y mi llamado es que estemos listos a velar y orar tanto en la paz como en la emergencia en la que estamos.